Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya con todos. Estamos aquí con muchas ganas de conversar, de atender algunas cuestiones en materia fiscal, en cuanto al tema tributario, que viene siendo bastante importante, bastante relevante en los últimos meses, en los últimos años, eh, y especialmente con una nueva jefatura en la administración tributaria que viene desplegando pues fiscalizaciones, creo yo, con mucha agresividad, no necesariamente, no necesariamente de manera arbitraria, pero sí considerando que los derechos del contribuyente a veces se ven perjudicados. Bajo este contexto, nos permitimos hoy reunirnos con ustedes y conversar sobre los gastos deducibles en el ámbito del impuesto a la renta, ¿no? Revisar lo que son los gastos más comunes o con los que frecuentemente nosotros como asesores tributarios tenemos cercanía, y también los que vienen a ser gastos cuestionados desde el punto de vista de la administración tributaria, del tribunal fiscal y del Poder Judicial. Es importante revisar estos conceptos, entender cuáles son las tendencias, cuál es la mecánica con la que el auditor y la SUNAT fiscalizaría en el futuro gastos de este tipo de operaciones de estas materias, revisar y debatir. Y debatir porque al final, yo creo que en el derecho tributario, y puntualmente ahora tratándose de gastos, eh, el debate con base en argumentos jurídicos debe ser más abierto y especialmente cuando tenemos experiencia de fiscalización, estamos inmersos en nuestros procedimientos, tenemos pues que estar bien curtidos sobre lo que se tuvo antes, el panorama presente y lo que probablemente podría venir en el futuro con relación a la deducción de gastos. Le agradezco ahora a Julio. José Julio Hernández es gerente de Cuello de Perú, es un abogado tributarista con mucha trayectoria, destacado, es un tío muy querido además, que esta vez para nosotros es un honor, Julio tenerte, que esta vez nos acompaña y será parte de la charla. Gracias, Octavio. Es un gusto estar contigo y con todos los presentes en la charla. Estoy seguro que va a ser de bastante provecho, en especial ahora que se vienen las fechas claves para preparar la declaración jurada y finalmente declarar el impuesto anual. Gracias, Julio. A ver, Julio y yo dividimos la agenda de hoy en tres bloques. Ustedes entiendo que ya pueden ver la pantalla que estamos compartiendo. El primer bloque, todos relacionados a gastos deducibles, tiene que ver con las transacciones con sujetos no domiciliados, ¿no? Creo que en un mundo tan globalizado como el de hoy, cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de industria y en cualquier sector, tiene por lo menos alguna operación que involucre un sujeto domiciliado, un sujeto extranjero. En ese orden, queremos revisar en este primer bloque las últimas tendencias, tanto a nivel normativo como a nivel jurisprudencial, que debemos tomar en cuenta para entender el impacto tributario de esta clase de operaciones. En un segundo bloque vamos a reducir el análisis un poco más ya a cuestiones que vemos recurrentemente junto a Julio en las fiscalizaciones de la SUNAT. Vamos a incidir en gastos de personal, vamos a incidir en gastos que tienen que ver con el grueso de las industrias peruanas. Y en el tercer bloque y final hablaremos un poco sobre gastos civiles. Para arrancar el primer bloque, transacciones con sujetos no domiciliados. Vamos, Julio. Sí, bueno, quizás este bloque, si bien, como mencionó Octavio, tiene gran relación con la deducción de gastos, también vamos a aprovechar a conversar algunos otros conceptos. Finalmente, en general, las operaciones con no domiciliados, además de la deducción de los gastos, el otro tema relevante es, finalmente, si al momento de pagar el gasto, también va a tener que realizarse una retención por el impuesto a la renta de no domiciliados del proveedor. Es un aspecto clave tanto para el impuesto a la renta y con respecto al IGB. Entonces, solo como una cuestión previa, en general, los sujetos no domiciliados, cuando una empresa peruana recibe servicios de un proveedor en el exterior, un aspecto clave es determinar si ese servicio que se está prestando está grabado o no en el Perú. Y aquí la regla general, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, es que los servicios o actividades que realicen los no domiciliados solo van a estar grabados en el Perú cuando provengan de actividades que se realizan físicamente, presencialmente en el país. Sin embargo, la ley tiene algunas excepciones, siendo las principales con respecto a los servicios dos. Por un lado, los servicios que califican como asistencia técnica
Y el segundo gran mundo de la excepción son los servicios digitales. En este caso, la ley señala que independientemente del lugar en el que se preste el servicio, que finalmente es un servicio en red, eh, ese servicio va a estar sujeto a retención en el Perú si es que califica como un servicio digital. Y además ese servicio es utilizado económicamente en el Perú. Entonces, justamente cuando estamos en un servicio de carácter tecnológico, los cuales cada vez son más frecuentes en la operatividad, no sé, por ejemplo, contratamos una licencia de un software, contratamos un programa que va a ayudar a la empresa en general, resulta clave evaluar si ese servicio encaja dentro de la definición de servicio digital en nuestra ley o no. Y esto, pues, resulta un ejercicio que puede resultar bastante complicado. Y la ley básicamente divide este ejercicio en dos partes. Por un lado, tiene una definición de cómo o qué es lo que se entiende por servicio digital, y por otro lado, tiene un listado de actividades, las cuales, de manera referencial o ejemplificativa, señala que podrían calificar como servicios digitales. Que lo más normal es que sea así, pero no necesariamente. Entonces, en general, un servicio digital para nuestra ley, bajo esta definición, es un servicio que, bueno, en primer lugar, es un servicio, ¿no? Un servicio independiente, que es prestado a través de Internet o a través de otra red similar, por ejemplo, un intranet, etcétera. O mejor dicho, la prestación en sí se brinda mediante accesos en línea, es decir, que el uso, o mejor dicho, el aprovechamiento de ese servicio ocurre íntegramente en línea. No es que tú descargues un programa y luego lo imprimas y lo utilices, no, sino que todo el servicio en sí es en línea. Y que este servicio además sea esencialmente automático, lo cual significa que es un servicio en el cual la participación del ser humano es muy limitada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en Netflix, ¿no? En un sitio web interactivo en el cual únicamente la empresa accede y puede utilizar todas las funcionalidades del servicio sin que necesidad de que haya otra persona detrás, pues generalmente ahí vamos a estar ante un servicio digital. Ahora, por otro lado está este listado ejemplificativo de servicios que normalmente califican como servicio digital, que son los que pueden ver al lado derecho de la pantalla, los cuales son, por ejemplo, mantenimiento de software, soporte técnico del cliente en red, subastas en línea, capacitación interactiva. Luego hay otro que es servicio de capacitación que se brinda mediante red. Entonces sí, o sea, cada uno de estos servicios están relacionados con la tecnología, ¿no? Todos hablan de software, mantenimiento, servicio en red, etcétera. Pero si retrocedemos en la definición general, parece que no todos son automáticos, ¿no? O sea, de hecho, hay algunos que parecería que necesariamente tiene que haber una participación del proveedor, ¿no? Por ejemplo, el soporte técnico en red, normalmente hay una persona que te está atendiendo en línea, que se toma el tiempo de responder las solicitudes, etcétera. Entonces, ahí es donde entra la duda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un servicio que parecería que encaja en este listado? O sea, es un soporte técnico que presta en red, pero vamos a la definición general y luego no cumple, ¿no? Entonces ahí, a lo largo, bueno, en el mercado siempre ha habido esta discusión, ¿no? Este listado se aísla o no toma en consideración la definición general, o más bien sí o sí tiene que cumplir con la definición general. No sé, Octavio, si quisieras agregar algo. Yo creo que muy claro en todo lo que dices, solo como cuestión previa, entendamos que tradicionalmente los servicios contratados por parte de una empresa peruana, eh, teniendo como proveedor o vendedor a un sujeto no domiciliado, tradicionalmente se entendían como sin impacto tributario en el Perú. La regla es que no había nada que retener. Ya hablamos de retenciones de impuesto a la renta. Sin embargo, esta figura, o regla, siempre tuvo las excepciones que Julio menciona correctamente: servicios digitales, asistencia técnica y por otro lado las legales. En el caso de los servicios digitales, además, la norma a nivel legal, no reglamentario, donde están esta lista, perdón, no taxativa, sino a nivel legal, nos indica que hay dos condiciones esenciales para el servicio digital: que sea esencialmente automático y que requiera tecnología de la información para brindarse. El primer ítem, el ser automático, el ser esencialmente automático, involucra que la presencia humana en el servicio sea irrelevante, secundaria o no protagónica. Teniendo esta lógica, es que el reglamento del impuesto a la renta contempla ciertos servicios en una lista, reitero, enunciativa, que en nuestra lectura podrían calificar como servicios digitales,
siempre que además cumplieran con las condiciones básicas de la ley. Y esta fue la posición que se mantuvo diversos años en el Tribunal Fiscal, incluso en el Poder Judicial. Pero la SUNAT del año pasado, con el informe que está en pantalla, lo que nos dice puntualmente ante una consulta donde el contribuyente se refería a servicios que tú bien lo dijiste, de consultoría en red Y de soporte técnico. donde además el contribuyente, quien hace la pregunta a la SUNAT, le indica que este proveedor no domiciliado, para brindar los servicios en cuestión, requería de apoyo humano. O sea, era una persona la que estaba detrás del computador respondiendo a las preguntas del cliente peruano, con lo cual la presencia humana se hace protagónica. Claro. Pese a ello, la SUNAT analiza el caso concreto y responde que la lista enunciativa de servicios que están en el reglamento suponen per se la configuración de un caso de servicio digital. Por lo tanto, la aplicación de una retención del 30%, salvo que medie un convenio para evitar la doble imposición entre los países involucrados, que no era el caso. Y esto es muy grave porque, bajo la lógica de la SUNAT, el análisis incompleto, llámese el análisis que no contempla lo que indica la ley del impuesto a la renta, es válido. Más aún, en este contexto, cualquier servicio que involucre cierto componente tecnológico, aun cuando la presencia humana sea fundamental, calificaría como servicio digital. Y esto involucra encarecer la operación, aunque la empresa peruana al momento de pagar debe aplicar una retención, de otro modo no podrá deducir el gasto, en fin, una serie de problemas. Claro, o sea, hay ejemplos tan absurdos, por ejemplo, como o sea, en la pantalla pueden ver un supuesto que es acceso electrónico a servicios de consultoría. O sea, si tomamos la posición de la SUNAT de este informe, por ejemplo, si contratas un abogado o cualquier consultor del exterior al que le contratas un informe, un reporte, y claro, el trabajo es que el consultor en el exterior esté en su oficina redactando el informe, etc. Por el solo hecho de que te lo envíen por correo electrónico, bajo esta interpretación de la SUNAT ya calificaría como un servicio digital. Totalmente. Lo cual prácticamente llevaría a que todos los servicios que prestan los no domiciliados son servicios digitales, o casi todos. Totalmente. De hecho, a ver, este no es el único informe que llamó la atención el año pasado. En esta misma línea se publicó el informe que está en pantalla el 49 de 2024. Claro, si queda solo para terminar de cerrar la idea en el punto anterior. O sea, la buena noticia también para los contribuyentes es que después del informe de la SUNAT, la Corte Suprema emitió una sentencia de casación, sí, que es ya la última instancia, en la cual reafirmó el criterio inicial de que para que sea un servicio digital, sí o sí se tiene que evaluar si se cumplen con la definición de general, ¿no? O sea, es decir, que sea esencialmente automático. Que no sea esencialmente automático, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora vamos a pasar por esa casación que se publica este año, de hecho, este mes, febrero. Regreso a este informe que está en pantalla, el 49-2024, que es relevante, Julio, porque aborda una consulta que tiene que ver con la aplicación de la Decisión 178 de la Comunidad Andina de Naciones. Como ustedes saben, el Perú es un país que ya, digamos, no estamos en la cúspide ni en el top de los países con mayor relacionamiento internacional, pero tenemos ciertas relaciones importantes. Y en ese orden hemos celebrado algunos tratados internacionales en materia tributaria. El último muy comentado fue el de Japón. Sí. Tenemos también la Comunidad Andina de Naciones, donde mediante la emisión de reglas comunitarias, el Perú se somete a aplicar lo que se acuerda finalmente por parte del país de la Unión. En este sentido, la decisión 578 es un acuerdo que regula cuestiones vinculadas al impuesto sobre la renta. Y acá tenemos dos artículos especiales, ¿no? El artículo 14 y el artículo 6 de la decisión 578, solo para entrar en contexto. A diferencia de los convenios para evitar la doble imposición regulados bajo parámetros de la OECD, en el caso de la decisión, lo que se busca es que los países tributen con base en el criterio de la fuente, con base en el criterio de dónde es que se aloca el beneficio efectivo por brindar un servicio. En ese orden, Julio y yo conversábamos hace un momento, porque este informe lo que nos dice es, oye, si bien la decisión 578 tiene el artículo 14 y la que se basa en el beneficio efectivo para tributar, y el artículo 6 que rompe la excepción del beneficio efectivo, nada es seguro con relación a los servicios digitales, dice el informe. Porque tendría que ver yo caso por caso para saber a qué artículo me remito. ¿Por qué es importante esto?
Porque si un servicio digital, en la luz de la decisión 578, no pudiese ser impactado por el impuesto de la renta en el Perú, sino solamente en el lugar de residencia del proveedor, digamos Ecuador, ya no nos importa el criterio anterior, en este caso concreto, porque Perú no podría aplicar ningún tipo de imposición, no hay retención. Pero si la SUNAT en el siguiente informe te dice que todos los servicios son observables a la luz de la decisión 58, del artículo 14 y o del artículo 6, básicamente nos está diciendo que va a aplicar la previsión previa para considerar cualquier servicio como digital y que efectivamente tenga imposición en el Perú, porque los servicios que califiquen como digitales sí pueden imponerse en cuanto al impuesto de la renta en el Perú, aun cuando medie la decisión 58. No, ahora, claro, ese fue un problema grande. Los informes se publicaron el año pasado, pero como bien indica Julio, y lo vamos a ver en pantalla, esta última casación de febrero de este año, digamos, aclara nuevamente el panorama que durante muchos años se tuvo claro, ¿no? Y es que los servicios o la lista enunciativa del reglamento no puede soslayar la definición legal de servicios digitales. Ahora, no significa, y esto es un problema grande, no significa que con la casación se haya resuelto el problema. Correcto, y tú puedes explicar por qué. Sí, bueno, de hecho, también otro gran problema en el Perú es que tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal coinciden de que las resoluciones o pronunciamientos o las sentencias, mejor dicho, de la Corte Suprema no tienen vinculancia para los órganos administrativos. O sea, incluso la Corte Suprema puede emitir resoluciones o sentencias que establezcan un criterio de observancia obligatoria, el cual en principio no debería ser aplicable para armonizar justamente todos los criterios, tanto de la SUNAT, el Tribunal Fiscal, la Corte Suprema. Sin embargo, bajo la posición del Tribunal Fiscal y de la SUNAT, esto no es así, ¿no? Los criterios de la Corte Suprema solo son obligatorios para los órganos judiciales, pero no para los órganos administrativos, lo cual es bastante discutible en cuanto menos, ¿no? De hecho, incluso la Corte Suprema, para tratar de resolver este problema, emitió también una resolución de observancia obligatoria diciendo no, que sí, sus pronunciamientos sí son obligatorios incluso para ciudad administrativa. Pero bueno, eso también tiene el mismo problema, ¿no? De que la SUNAT y el Tribunal Fiscal dicen que ese criterio no es aplicable, ¿no? Entonces, lo cierto es que ante este panorama, ¿no? Ya resumiendo quizás los tres pronunciamientos, tenemos por un lado de que la SUNAT ha emitido este informe en el cual concluye de que si el servicio o la actividad encaja dentro de los servicios de iniciativos del listado del reglamento, en los cuales podrían calificar como servicios digitales, va a grabarlo con una retención del 30%. En ese sentido, ahora resulta muy importante revisar cuál es el wording o la descripción del servicio, sí, de acuerdo al contrato del proveedor. Sí, de tal manera que pueda aclararse cuando, no sé, por ejemplo, si es un servicio en red, ver efectivamente si es así o no, ¿no? Porque ahora viendo el nombre, la SUNAT simplemente podría, claro, aplicarle la retención. Claro, y es importante esto porque, sí, pues, o sea, además de exigirnos el 30%, la empresa peruana pagadora es el responsable de la retención. Entonces, las multas van a llegarnos a nosotros, ¿no? Y las multas básicamente tienen que ver con el importe que se les pueda retener. Tener en cuenta lo que dice Julio, ¿no? Aprovechar que en este momento la posición de la SUNAT todavía no se está viendo mucho en fiscalizaciones, porque esta posición es ciertamente nueva, lo cual nos da un espacio para regularizar las operaciones que se tengan en este nivel, en este tema, afinando los contratos, siendo muy detallistas en cuanto a lo que involucra cada actividad, tratando de resaltar la importancia del factor humano, si es el caso. Y si fuese un servicio donde tengan dudas, definitivamente consultar con alguien para llegar a buen puerto. Claro. Y bueno, ya en el caso en el que ya estemos ante una situación de fiscalización, etcétera, también tener en cuenta de que en una siguiente instancia sí tendríamos posiciones o pronunciamientos tanto del Tribunal Fiscal como de la Corte Suprema que sostienen la posición contraria, ¿no? De que sí o sí se tiene que evaluar que el servicio sea automático. Tal cual. Tal cual. Eso es clave, aunque ya en la práctica lo que vemos también en los últimos meses es una posición muy feroz de la SUNAT para hacerse de la cobranza. Ustedes sabrán que la SUNAT es una de las pocas entidades de la administración pública que goza de una regla casi plena para cobrar deudas tributarias. Entonces, claro, si bien el litigio eventualmente va a llegar a buen puerto para el contribuyente, a la luz de la norma, porque creemos que es la posición correcta, revisar lo que dice la ley, no solo el reglamento, esto no significa que la SUNAT no pueda hacerse de una cobranza rápida y efectiva
en los primeros momentos, y luego cuando vayamos a discutir en el litigio, ya no tengamos el recurso con nosotros, que es un golpe de la casa. Bueno, esta siguiente lámina tiene que ver con el test de beneficio. El test de beneficio como tal es un instrumento fundamental para acreditar la causalidad de los gastos cuando se trata de operaciones con partes relacionadas. De hecho, todos los gastos deben ser acreditados en cuanto a su causalidad. Y todos los gastos deben ser sustentados recientemente. El test de beneficio lo que hace es, en términos resumidos, es acreditarle un plus o sumarle un plus al convencimiento que el contribuyente debe generar en la administración para sostener que ese gasto relacionado a una operación con su parte vinculada era deducible. Esto es al margen de la valoración, que debe estar a valor del mercado. Esto es al margen de la sustancia de la operación. Esto significa básicamente acreditar la causalidad, reitero, con mayor fuerza. Claro, es como lo describe la ley, es básicamente demostrar que ese servicio me genera realmente un beneficio, ¿no? Y que por lo que busca es básicamente descartar que hayas contratado un servicio con una parte vinculada por solo contratarlo, ¿no? Sino que realmente ese servicio lo necesitabas en tu empresa, te generaba algún tipo de beneficio y no era meramente una forma de incurrir en más gastos, etcétera, ¿no? Dentro del grupo. Que contratar, ya que lo dices, ¿no? O sea, la práctica de contratar con vinculadas con el único objetivo de mover ingresos o de anotar ingresos tiene que ver con reduccionar las bases imponibles, reducir el impuesto a la renta que se podría pagar en Perú, llevándolo a una jurisdicción donde probablemente no se pagan impuestos o se pagan impuestos reducidos. Entonces, claro, dentro de esta batería de herramientas que la administración tributaria con el tiempo ha venido afinando para evitar estas operaciones, se tiene el test de beneficio. Que reitero, es un documento que acredita con mayor sustancia. Un análisis en el cual acredita que el servicio te genera un beneficio, ¿no? Absolutamente. Ahora, la novedad en el informe 70 de 2024, el año anterior, lo que se indicó fue que las operaciones que generan renta pasiva, bueno, el informe puntualmente hablaba de las operaciones de arrendamiento y uso de marcas, ¿no? Pero el criterio se puede tomar para operaciones que generan renta pasiva. Y lo que te dice es que estas, al ser operaciones que generan renta pasiva, no califican a ser sometidas para el beneficio. Claro. O sea, por ahí, como antecedente, ¿no? Es que la ley no señala qué operaciones son las que están sujetas al cumplimiento del test de beneficio. Solo te habla de gastos. Habla de, claro, servicios, habla de servicios con partes vinculadas. Entonces, el término ahí, servicios, es el término clave. ¿Qué significa servicio? O sea, si vamos, por ejemplo, a la ley del IGB, ¿no? En el cual el servicio es todo, o sea, cualquier operación, cualquier prestación, cualquier actividad con tu parte vinculada, o en general con cualquier empresa de servicio. Claro, bajo esa posición conservadora, todo entra bajo el test de beneficio, ¿no? Entonces, cualquier operación con tu parte vinculada debería cumplir con ese test, ¿no? Sin embargo, en este caso, la SUNAT opta por otra definición, considerando que la ley del impuesto a la renta no tiene una definición, sino que va más por una definición, por un lado, de diccionario, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado también, poco más yéndose al derecho civil, ¿no? De que un servicio requiere una actividad activa, entre comillas, ¿no? Es hacer algo. Entonces, bajo esa óptica es que termina concluyendo de que el arrendamiento no es un servicio y tampoco lo es la cesión de marcas que generan regalía, porque en este caso no se está realizando ninguna prestación activa, valga la redundancia. Ahora, ahí es un tema, ¿no? Porque en la lógica de la SUNAT, claro, todo gasto con relacionadas era automáticamente igual a, oye, muéstrame el test de beneficio. Claro. Digo, bueno, pero este criterio nos abre la puerta a pensar que las operaciones que manejan una renta pasiva no deberían estar sometidas a esto. Mi recomendación, no sé cómo lo ves tú, Julio, mi recomendación es que aún cuando el criterio se pueda tomar para otras actividades de renta pasiva, solamente aplicamos el criterio de la SUNAT, que se refiere a dos operaciones. Exacto. Arrendamiento y uso de marcas. Sí, exacto, porque, o sea, para empezar, igual, esto viene a través de un informe de SUNAT, el cual es un informe que es obligatorio, ¿no? Para la SUNAT, pero dependiendo de si le beneficia a la SUNAT o no le beneficia, el argumento es que el informe es obligatorio siempre en la medida que sea específicamente el caso. O sea, si tú quieres invocar el uso de un informe de SUNAT, tienes que acreditar que el caso, o tu caso, el caso de la empresa, encaja exactamente en el caso del informe de la SUNAT. Entonces, si bien obviamente los argumentos y el razonamiento de la SUNAT en este informe es de utilidad para argumentar que los otros
otras rentas pasivas no están sujetas al test de beneficio, lo cierto es que no es el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras operaciones? Préstamos, eh, y en general otras rentas pasivas, ¿no? Pero préstamos sería el caso más significativo. Claro. Y bueno, de hecho, claro, o sea, si bien consideramos, bueno, yo por mi parte considero que el informe de Sunat está bastante razonado, lo cierto es que no necesariamente sigue la lógica de lo que busca el test de beneficio, ¿no? Porque, claro, lo que busca es justamente acreditar este plus adicional, ¿no? De que no estés contratando por contratar un servicio con tu parte vinculada, sino que en general es algo necesario para ti como empresa. Claro. Y, por ejemplo, claro, uno de los casos más clásicos es el arrendamiento, ¿no? Sí. O sea, tú, no, es normal que una empresa, en un grupo de empresas, la matriz sea quien tenga el edificio, O el uso del marco. claro, el uso de las marcas. Y también es normal que lo arriende o lo ceda a la subsidiaria. Entonces, de hecho, parecería que es clave acreditar ese servicio, ahora, acreditar el test en esas operaciones. Pero bueno, Sí, porque esto no significa que la SUNAT, claro, si bien se podría entender que se ha relajado un poco en la administración tributaria en el tema del test de beneficio, esto no significa que la fiscalización no sea igualmente dura para la evaluación de los exacto. Y en especial, y cada vez más, creo que no lo hemos incluido en esta oportunidad, pero la herramienta que está utilizando la SUNAT cada vez más es la FEACiencia. En especial en operaciones con partes vinculadas. La cual, bueno, como un breve comentario, la FEACiencia es básicamente acreditar que el servicio existió, que efectivamente ese servicio fue prestado y fue prestado en los términos que se estableció en el contrato. Entonces, tú en tu contrato estableciste que tu proveedor te iba a prestar la asesoría 1 brindada por Octavio en las oficinas de la empresa. La SUNAT puede llegar al absurdo de decir dónde está el informe que firmó Octavio, dónde están las pruebas de que Octavio fue a tu empresa para prestar el servicio en tal fecha y en tal horario, ¿no? Entonces, eso es, por un lado, claro, lleva, por un lado, documentar las operaciones de manera adecuada, guardar los entregables, todo tipo de documento que preste el proveedor, pero también lleva a prestar cuidado en los contratos. O sea, a realmente evaluar la reacción de los contratos y que el servicio que estás tú firmando o acordando sea el que realmente te van a prestar, ¿no? Muchas veces... entre vinculados es típico relajar un poco la formalidad, ¿no? Lo que no sucedería en partes independientes. En ese orden, hemos sido testigos de muchas veces clientes que no tienen contratos, porque tienen contratos marco y sobre los cuales disparan para cualquier tipo de actividad. Exacto. Y al final, esos documentos son los que terminan perjudicando porque vas a tener que mostrar que todos esos servicios son los que prestar. Eso es suficiente acreditar a esa manera. Eso es un tema bien claro, porque si yo también lo pensaba, o sea, parece que se ha relajado por un lado, pero la falencia sigue siendo discutible, porque ese documento, claro, eso te ayuda a eso. Al no tenerlo, debe fortalecer necesariamente las otras cuestiones. Sí, de hecho lo viene haciendo, ¿no? Este mismo año ya, por mi lado, tengo un par de fiscalizaciones de la ciencia, de servicios entre partes vinculados. Claro, claro. Dale, mira, y tiene que ver con lo anterior, operaciones con los domiciliados. Muchas veces, y esto ya no pasa, ¿no? Porque el certificado de residencia lo vamos a comentar más adelante, pero ha perdido la fortaleza jurídica que a través de un decreto supremo cuestionable se lo otorgó. En el pasado, el certificado de residencia era la piedra angular para que las partes pudieran gozar de los beneficios tributarios de un convenio para evitar la orden. Hoy no es así, pero traemos en colación a esta RTF. Como antecedente tiene el hecho de que una empresa peruana le retiene a una empresa extranjera en una tasa del 15%, siendo que al luz del convenio a esa debía ser. Como la empresa extranjera proveedora no tenía el certificado de residencia, la SUNAT considera además que debió aplicarse una retención mayor y la empresa peruana conservadoramente subsana, entre comillas, la omisión, paga por completo la retención con tasa del 30%. Naturalmente, se abre la discusión. Cuando la empresa extranjera tiene finalmente el certificado de residencia que no pudo tener en su momento, gestiona la devolución. Y exige además el retorno del pago indebidamente pagado, ¿no? Que era el 15% de él. La pregunta es, ¿quién es legítimamente la parte a la que le corresponde solicitar la devolución? ¿La empresa peruana que hizo el pago del 30% o la empresa extranjera que ahora está pidiendo la devolución del 15% pagado? Además, porque era beneficiaria. Bueno, O sea, de hecho, parece que hay argumentos para los dos lados, ¿no? O sea, viendo cómo funciona en la práctica, el,
sujeto, ¿no?, que retiene y finalmente es quien termina pagando a la SUNAT el impuesto es la empresa peruana, ¿no? Sí. Pero por otro lado, justamente es a la empresa no domiciliada quien, si la contraprestación por el servicio era 100 y la retención era del 30%, finalmente termina recibiendo 70, ¿no? Entonces, claro, si bien la empresa peruana es la que toma parte del pago y lo deposita a la SUNAT, quien se termina viendo afectado es el sujeto no domiciliado. ¿Y por qué es así? Porque justamente el mecanismo de la retención es simplemente una forma en la que se paga el impuesto. O sea, nuestra ley en general considera, ¿no?, de que es más fácil que una empresa peruana pague los impuestos por los no domiciliados quienes no tienen ningún tipo de relación con el Perú, es difícil cobrarles, etc. Pero realmente, quien genera la actividad o quien realiza la actividad que está grabada con el impuesto es el no domiciliado. Y en ese sentido es que la ley lo denomina como el contribuyente, sobre quien recae la carga económica del impuesto. Ahora, aquí se abre la puerta para muchos problemas, porque, y que los hemos visto en la práctica. Para aterrizar en el caso, una empresa peruana efectúa una retención con una tasa que por N motivos es incorrecta. El no domiciliado, al verse afectado, cuestiona una solicitud de devolución. Lo que sucede en la realidad es que si bien el no domiciliado es el jurídicamente legitimado para pedir en retorno ese capital indebidamente pagado o pagado en exceso, la SUNAT, al verse en un procedimiento todavía no contencioso de devolución, requiere mucha información que tiene que ver con acreditar la presidencia, es decir, que existió la operación, en qué condiciones se brindó, qué hizo el no domiciliado, por qué ahora está pidiendo una devolución, puede tratarse de que se ajustó un precio, en fin. Y en ese marco de requerir información, es que busca asegurarse de que la empresa peruana colabore con el procedimiento. Cuando el legitimado y quien está pidiendo la devolución es el no domiciliado. Entonces, o sea, se llega muchas veces a la situación donde el no domiciliado no tiene a su disposición la información con la cual pueda acreditar que esa retención fue indebidamente efectuada. Y por lo cual se terminan negando las solicitudes de devolución y entrando a un litigio que dura años. Claro, y ahí, claro, para ir cerrando ideas, entonces, a la pregunta de quién es el legitimado para solicitar la devolución, es el no domiciliado, en la medida que es el contribuyente quien realizó la actividad y generó la renta, ¿no? Por más que la otra persona sea quien por más que el peruano sea quien haya retenido el impuesto. Y en ese sentido se pronuncia la resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, ya en un segundo momento nos ponemos en la situación que comenta Octavio, ¿no? Ya, ok, yo como no domiciliado obtengo mi poder y presento mi inscrito de devolución a la SUNAT. ¿Qué me va a pedir la SUNAT para devolverme el impuesto? Por un lado está, como menciona Octavio, la documentación, cuál fue la operación, por qué es que hasta ahora estás diciendo que te aplica una tasa de retención menor o que no te aplica ninguna retención. Y en general la fehaciencia de la operación, ¿no? Pero ahí viene otro problema, ¿no? De que es que finalmente y es lo que se puede ver en el lado derecho inferior de la pantalla, es que la SUNAT responde en muchos casos, y ok, mira, me has demostrado que tu servicio no era un servicio digital. No, de acuerdo, no te correspondía que te apliquen retención. Pero por otro lado, tengo a la empresa peruana que ha presentado una declaración de retenciones, Eso es el problema. en la cual está declarando que sí correspondía aplicar una retención del 30%, y de hecho lo ha retenido y lo ha pagado. Entonces, hay una contradicción, ¿no? Por un lado, tú me estás diciendo que hay un pago indebido, porque corresponde que te devuelvan ese 30%, pero por otro lado hay una declaración jurada, la cual tiene carácter obligatorio, ¿no? O sea, es una declaración precisamente de la empresa peruana donde certifica de que sí es una operación que tiene retención. Claro. Entonces, ante esa contradicción, es que la SUNAT termina rechazando la solicitud de devolución. Que yo creo cuestionable desde el punto de vista de los principios que acompañan al procedimiento administrativo, ¿no? Que hablamos de verdad material, incluso de oficio y presunción de veracidad. Pero ciertamente la SUNAT tiene un punto, porque el PDT no domiciliado, con el cual se acredita el importe pagado al proveedor extranjero, y además se aplica o se indica el monto de la retención, para la SUNAT es cuestión cierta, es una declaración administrativa. Entonces, claro, si esa declaración que la empresa peruana efectúa la retención no es rectificada y el importe del tributo, el impuesto a la renta, no es reducido, me refiero al impuesto que incide no domiciliado, ¿cierto? No es reducido,
¿Con qué argumentos el no domiciliado luego le dice a la SUNAT, oye, devuélveme el impuesto que me han retenido de más? Si por otro lado, la empresa peruana no está haciendo, no avanza de la mano conmigo. Yo como SUNAT me baso en lo que ha sido declarado. Entonces, claro, es un problema porque, digamos, si bien el no domiciliado es legitimado, su actuación necesariamente debe comprometer a la empresa peruana. Y en muchos casos, con la empresa peruana, que es una posición conservadora, no quiere verse afectado de rectificar el Más aún, ¿no? piensa en el caso de donde la empresa peruana ya no existe. O sea, la empresa peruana el siguiente año se liquidó, ¿no? Y salió del mercado. Ya no cambió de gerencia, ya, no, ya es una empresa inoperativa. O sea, me estás diciendo que en esos casos es imposible pedir la devolución. Sí, prácticamente, ¿no? Y de hecho ahora es más difícil aún, porque en abril del año pasado ya no solo era un tema de un criterio, ¿no? Sino que de hecho ahora es una resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, que básicamente lo que dice es que para que exista un pago indebido en exceso, tiene que existir en los hechos, ¿no? Efectivamente hay un pago indebido en exceso, ¿no? O sea, por un lado, que la determinación hecha por el contribuyente, que en este caso es el PDT de no domiciliados, diga que la base o el impuesto era 10, y que por otro lado pagas o se retuvo 20. Porque solo ante esa diferencia, ¿no?, de la declaración jurada y lo que se retuvo o se pagó, es que puede haber un pago indebido en exceso. El problema es que, claro, entonces eso termina llevando a que la devolución del no domiciliado dependa de que el sujeto peruano tenga la voluntad de rectificar el PDT. Si es que el sujeto peruano Sigue existiendo. Es un problema. Ahora, por un lado, claro, esa resolución podría ser atacada y eso es un aspecto a evaluar, porque parte de la premisa de que es una resolución hecha por la misma empresa. O sea, en los casos analizados por el Tribunal Fiscal, claro, son determinaciones hechas por la propia empresa, ¿no? En este caso es distinto. Acá por un lado está el sujeto que tiene derecho a solicitar la devolución y por otro lado está quien ha hecho la retención. Que por ley debió hacerlo. Claro. Entonces sí, definitivamente es un tema bastante problemático y que nos lleva nuevamente a hacer una correcta evaluación de cuál es la tasa de retención con base en todos los criterios que hemos venido. Desde el primer momento, porque ya vemos que no aplicar la tasa de retención justa en el momento uno nos puede meter en estos embrollos. Este RTF es bastante interesante. Tiene que ver con los abusos del convenio, ¿no? Nosotros conversábamos hace un momento de que Perú, pese a no tener una red de convenios tributarios muy amplia, tiene pues algunos convenios que permiten, dentro del marco de la economía de opción, estructurar las operaciones de la empresa peruana para ser eficientes desde el punto de vista tributario. Lo que sucedió en el caso concreto es que, lo pueden ver en pantalla, dos fondos canadienses eran propietarios de una empresa en Panamá, que a su vez era la propietaria de una empresa peruana. Esta empresa canadiense es redomiciliada, que es un procedimiento reconocido también en Perú, empresas que vienen de exteriores aquí y empresas que aquí salen. Se redomicilia en Canadá también, no estaban los fondos. Siendo que esta empresa B, ahora canadiense, mantenía todavía su inversión en la empresa peruana A. En un tercer momento, B vende las acciones de a un sujeto peruano. A la luz del convenio que Perú tiene vigente con Canadá, en opinión de B, no correspondía efectuar ninguna reducción, porque la operación no estaba grabada, esta venta de bienes inmobiliarios. No estaba grabada en Perú, solamente con efecto en Canadá, para fines impositivos. Lo que dice el tercero es, oye, yo no me quiero complicar. Yo te voy a aplicar una reducción, no me quiero complicar, y tú ve cómo gestionas tu devolución. Pero aplicaré la opinión, así lo hizo. Cuando efectivamente se gestiona la devolución, que tiene que ver con lo que estamos hablando en su momento, la SUNAT rechaza la solicitud por parte del contribuyente, porque le dice, oye, ese redomicilio que hiciste, ¿no?, de jurisdicción A a jurisdicción B, tuvo el único propósito de abusar del convenio para evitar el pago del impuesto al renta en el Perú. Más aún, yo como SUNAT he averiguado, acuérdense que tenemos el nuevo intercambio de información automático que es el marco de hace 6 años. La información se intercambia automáticamente y de manera constante y fluida entre administraciones tributarias, ya no ha pedido o solicitud. Entonces, lo que dice la SUNAT también es, oye, además yo he validado que tú no realizas actividad empresarial en Canadá. He validado que no tienes trabajadores en Canadá, que no tienes cuentas bancarias directas en Canadá, que no tienes directores en Canadá, hablando de la sociedad P, ¿correcto? Y además,
indica la SUNAT B que si el impacto tributario hubiese sido en Canadá, como B tiene créditos, no hubiese pagado impuesto a la renta. Entonces, lo que suena como disparate, pero es lo que dijo en la resolución, la SUNAT. El Tribunal Fiscal, yo creo que una resolución bastante interesante y hasta ese momento sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes? Porque utilizan mucho de soft law. El soft law es el derecho blando, digamos, doctrina jurídica. Utilizan mucho de doctrina a nivel de tributación internacional, de parámetros de la OCDE, que no forman parte de nuestro sistema normativo, no forman parte del ordenamiento jurídico peruano, pero que en este caso yo aliento y saludo que se haya utilizado como argumentos. El Tribunal Fiscal lo que dice es, primero, el hecho de que la empresa canadiense no pagase impuestos en Canadá, o sí pagase impuestos en Canadá, o tuviese o no tuviese créditos, es un factor que no interesa para tu análisis. Claro, ahí sí es interesante porque tampoco es otra resolución, otro informe SUNAT que no hemos incluido en la presentación, pero que va en contra de ese criterio. Así es, sí. No, pero lo vamos a comentar al final. Ah, ok. Ojo con esto. Y además significa que el atacar la sustancia de la empresa canadiense B va en contra de la esencia de la estructura orgánica del grupo. Los principales accionistas están en Canadá, porque son los dos fondos canadienses. Y el hecho de que no se tengan trabajadores no significa que una empresa sea instrumental. Claro. Con lo cual, desestima los argumentos de la SUNAT, desestima las observaciones y le da la razón al cuerpo. Y además, también por un tema probatorio, ¿no? Sí, es que la prueba que supuestamente presentó la SUNAT, en la cual acreditaba que no tenía trabajadores, no tenía cuentas, no tenía trabajadores, no tenía activos, nada de Canadá prácticamente, pues la revisó el Tribunal Fiscal y básicamente dijo que no decía lo que afirmaba la SUNAT. Entonces, además de por el tema conceptual que indicaba Octavio, tampoco por un tema probatorio, tampoco procedía el reparo de la SUNAT, ¿no? Ahora, pero sí deja la puerta abierta a analizar temas de sustancia en la aplicación de un convenio, ¿no? Que es un tema clave y que de hecho también en procesos recientes de fiscalización que he tenido, lo viene haciendo la SUNAT. Ahora, cada vez en la que se apliquen beneficios del convenio en regalías, intereses, a fin de reducir la tasa de retención, la SUNAT cada vez más está aplicando el concepto de beneficiario efectivo. Un beneficiario efectivo es básicamente un requisito adicional que establece los convenios para evitar la doble imposición, a fin de garantizar que no hay este abuso del tratado, ¿no? De que no establezcas una empresa en un país solo con el propósito de aplicar el convenio, ¿no? Entonces, sí tienes que acreditar un mínimo de sustancia, mínimo de sustancia, ¿no? De que realmente esa empresa tenga algún tipo de arraigo o nexo con el país en el que resides, en el que quieres aplicar el convenio, ¿no? Claro. Entonces, claro, por un lado, en el caso concreto, bien, porque tomó en cuenta los hechos del caso, ¿no? De que los socios finales eran canadienses, de que las pruebas relacionadas no eran suficientes para acreditar que era una empresa meramente instrumental. Pero por otro lado, deja la puerta abierta a analizar este tema del beneficiario efectivo a fin de acreditar que aplique o no un convenio, ¿no? Lo cual cada vez da más pie a que la SUNAT entre a analizar ese tema. Y el otro punto que justamente comentaba era, claro, que en este caso lo que decía la SUNAT es que, o sea, un convenio para evitar la doble imposición, como su propio nombre lo dice, tiene como finalidad eliminar la doble imposición. O sea, entonces, lo que dice la SUNAT es, empresa B, tú no me has acreditado que en esta venta de acciones hayas pagado impuestos en Canadá, no vayas a pagarlos, ¿no? Entonces, da igual que te aplique el convenio, ¿no? Al no haber una doble imposición por no haberme acreditado que pagues impuestos en Canadá, no te aplico el convenio, ¿no? Sino que en Perú sí puedo grabarlo al no haber una doble imposición, ¿no? O sea, en un lado tengo que pagar impuestos. Así es, lo que dice es que no podemos buscar utilizar esta herramienta que es un tratado internacional para alentar la doble no imposición. Así es. Que solamente como una cuestión a pie de página, esto se termina con el acuerdo multilateral, pero en ese momento, bajo el análisis de la SUNAT, no cabría ver más allá del convenio y la situación concreta, y es válido hasta cierto punto que tienda pues a generar pareciera espíritu de conciencia tributaria y demás, pero que no corresponde. ¿Sí? Exacto, ¿no? Y lo que dice el Tribunal Fiscal es, en ningún lado del convenio dice eso, ¿no? O sea, no hay, al menos este convenio en particular entre Perú y Canadá no establece como requisito que haya un doble pago, o que tenga que haber un doble pago efectivo del impuesto para que yo aplique el convenio. Sí. Ahora, distinto es el caso en el informe SUNAT que mencionaban.
que es el año pasado también la SUNAT publicó un informe con respecto a la aplicación o en qué casos se aplicaba la decisión 578, que es el símil al convenio para evitar la doble imposición que ha firmado el Perú con los demás países de la comunidad andina. Y en ese caso también fue la misma pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre si es que o sea, en este caso eran intereses que se pagan desde Colombia? De acuerdo a esta decisión, los intereses solo se graban en el país desde que se pagan, ¿no? Que en este caso justamente es Colombia. Pero ¿qué pasa si no pago impuestos en Colombia por esos intereses? Entonces, ¿Perú podría ya grabar esos intereses o no? Y justamente lo que dice la SUNAT es que a partir de la redacción de la decisión 578, que sí establece dentro de uno de sus artículos que su principal finalidad es evitar la doble imposición, efectivamente en cada caso concreto tendría que ver si es que realmente hay una doble imposición efectiva, ¿no? Para lo cual debo analizar si es que esa misma operación es renta grabada en las dos empresas, en los dos países, si es que es el mismo sujeto, si es que es un impuesto del mismo tipo, y si es que corresponde al mismo periodo tributario, ¿no? Claro, pero ahí igual sigue la duda, ¿no? O sea, ¿es que realmente tiene que haber un doble pago del impuesto o simplemente es que sea un hecho grabado en ambos países, ¿no? Todavía ese es un aspecto que no lo aclara la SUNAT y de hecho es sujeto a discusión, ¿no? Pero ahí el razonamiento es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el convenio, o en esta norma que tenemos, en esta norma comunitaria que ha firmado el Perú, que es la decisión 578, sí hay un artículo que específicamente dice eso, ¿no? Sí, de que tiene que, o la finalidad del convenio es evitar la doble imposición y eso se tiene que evaluar. Al menos este convenio con Canadá no lo dice textualmente. claro, claro, es correcto. Dale, vamos a, siguiendo con el tema internacional no domiciliados, hablemos de los certificados de residencia, ¿no? Que hoy ya están venidos a menos. En su momento, por el decreto supremo, lo mencionamos antes, 90-2008, se les dio jurídicamente un carácter excesivamente potente. Tanto es así que el certificado de residencia significaba la única herramienta válida para aprovechar los beneficios de un convenio. Y en ese tenor, cuando ocurrían, por ende motivos, retrasos en cuanto a la entrega del certificado de residencia por parte del no domiciliado a la empresa peruana para ahora, se terminaban aplicando retenciones máximas y no las que estaban previstas en el convenio. Sí, más aún, recordemos que si bien a partir del 2019 ya estamos todos muy familiarizados con que la retención se aplica solamente al momento del pago, antes no solamente hablábamos de retención al momento del pago, sino que hablábamos de que la empresa peruana debía abonar al fisco el importe equivalente a la retención si es que anotaba el gasto, lo cual era muy común, porque anotar el gasto significa llevar los resultados. Entonces, en ese momento, no contar con el certificado de residencia era aplicar una retención. Y esto te abría la puerta ¿a qué? A que el nuevo no domiciliado pueda intentar una solicitud de devolución que en casi todos los casos será negada. Correcto. Lo que tenemos con estas casaciones que están en pantalla, muy resumidas, es que se justifica que el decreto supremo de nutrición vulnera el principio de jerarquía normativa y el principio de actus observanda al establecer nuevas obligaciones a las establecidas, a las que determinadas ya en los convenios. No puede por decreto supremo el Perú vulnerar lo que se ha transado, lo que se ha acordado en un convenio y exigir un documento para que recién se puedan beneficiar los residentes de los estados. Ahora, como bien indicó Julio, esto no significa que en la práctica nosotros podamos recomendar libremente ya no pedir certificado. Porque, bien lo dijo Julio, lo que se tiene como jurisprudencia de la máxima instancia judicial en una casación por parte de la Suprema no vincula a las entidades administrativas. Y tenemos conocimiento de primera mano por fiscalizaciones que algunos auditores, muchos, lo siguen pidiendo. Y no solo es pedirlo, ¿no? Sino que además el gran tema no era tener el certificado de residencia, que bueno, más o menos es algo que se puede manejar con el proveedor, ¿no? Sino que además este reglamento iba más allá, ¿no? Y establecía que el certificado de residencia tiene una vigencia de 4 meses, que tienes que tenerlo vigente a una fecha determinada. Si no, si te vencía, ya no te servía ese certificado de residencia. Entonces, dentro del análisis que hace la Corte Suprema, dice, ¿no? O sea, ya además de que los convenios no te piden ese certificado de residencia, ya el reglamento va completamente más allá de lo que dice el convenio. El convenio lo único que te dice es que tienes que acreditar que eres residente del Estado que es parte del CDI, ¿no? Del convenio.
pero en ningún lado te dice que tengas que tener un certificado de residencia, y mucho menos que ese certificado tenga una vigencia de 1 mes, 2 meses, que lo tengas que tener vigente en una fecha, que tenga ABC, ¿no? Entonces, bajo ese razonamiento es que concluye que por el hecho de no contar con este certificado de residencia no se te puede negar la aplicación del convenio, ¿no? Finalmente, lo importante creo que es lo que dice la Corte Suprema, de, lo que debes tener es algún documento que acredite que eres residente. Así es. Entonces, claro, el certificado de residencia es el mejor ejemplo del documento que te sirve para documentar o acreditar que eres residente, pero no es ni el único, y además tampoco debe ser tan exigente al evaluar los requisitos de ese certificado. Pero, no, sí, pero nuevamente, a pesar de que estas canciones son bastante valiosas, no es algo que podamos recomendar, como dijimos, ¿no? Porque la SUNAT nuevamente señala o considera que estos pronunciamientos de la Corte Suprema no le son obligatorios. Tal cual. Y tiene mucho que ver con lo que conversamos esta resolución, donde nos hablan de la oportunidad o el momento en el cual debería tenerse el certificado de residencia para fines de gozar de los beneficios de un convenio. Y solo para resumir, la RTF se refiere al momento de prestación del servicio, lo cual no necesariamente se alinea con lo que viene aplicando, o en su momento venía aplicando los SUNAT. Julio, recordarás que teníamos un informe de la SUNAT que dice algo cosa distinto. Sí, o sea, de hecho la SUNAT, en este caso lo que dice es que el certificado debe estar vigente al momento del pago, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en ese momento es el que nace la obligación de retener. Y lo importante es acreditar que eres residente al momento en el que nace la obligación tributaria de pagar el impuesto. Eso es correcto. Lo que viene a ser una contradicción entre SUNAT y el tribunal fiscal siempre representa un problema de... Claro, porque ahora prácticamente te exige, o sea, esto es mucho más complicado cuando tienes un contrato con un proveedor no domiciliado que te presta servicios continuados, ¿sí? O en todos los meses, pero se paga a fin de año. Entonces, en esos casos, bajo estos criterios, prácticamente tenías que tener un certificado de residencia todos los meses. Sí, sí. No, a ver, cerramos con el tema de no domiciliados y pasamos con la devolución de gastos locales. Esta lámina es enunciativa, es informativa, digamos, resume un poco lo que ya sabemos sobre el principio de causalidad y los diferentes criterios que componen el concepto como tal. Bueno, el principio de causalidad básicamente recoge que los gastos que son que son deducibles para la determinación de la renta anual de la empresa serán aquellos pues, que tengan que ver con la generación de ingresos renovables o el mantenimiento de su fuente productora. Históricamente, la definición de causalidad ha sido una amplia, ha sido una definición, entre comillas, directa, que permitía que diversos conceptos, no necesariamente vinculados a la tabla con respecto de la compañía, puedan entenderse como deducibles. La medida que indirectamente influyen en la captación de negocios, y los criterios que están en pantalla: normalidad, generalidad, razonabilidad, proporcionalidad, potencialidad y organización, se han ido sumando conforme el desarrollo. En ese orden, un primer concepto que traemos en ejemplo es el de gasto por proceso voluntario de trabajadores. Y yo resumo el caso, ¿no? La empresa otorga incentivos para cesar trabajadores que llegaron a una cierta edad y a un cierto nivel de años laborados, no solo en la empresa, sino en el grupo empresarial. Y bajo este programa de retiro voluntario incentivado, dispone pues de montos que son ciertamente materiales para el empresa. La SUNAT repara este monto, indica que no se puede computar el tiempo que una persona laboró en otra empresa, así sea de grupo económico, para hacerle un pago. Lo que responde a la duda: estos montos, conceptos de gratificaciones extraordinarias, calculados en función a los años que la persona trabajó en otra empresa de grupo, ¿son causales o no? Lo que dice el Tribunal Fiscal es que, al haber la SUNAT no cuestionado la ciencia, la realidad del programa, que es una política corporativa de grupo, al no haber cuestionado que los trabajadores efectivamente manifestaron su renuncia, incentivados por esta bonificación extraordinaria, que consta además en la hoja de liquidación, que hay una relación de personal activo con sus edades y cómo van sumándose al programa. Al no haber la SUNAT cuestionado nada de eso, claramente no estamos ante una duda de esta ciencia, sino ante una duda conceptual. Y a nivel conceptual, sí es válido que una empresa adopte como mecanismo de cálculo diversos elementos, entre ellos el elemento de cuántos años el trabajador laboró en el contrato de servicio. Por lo que al final concluye que el gasto es causal y rechaza la prohibición de los.
No sé si Claro, le ese comentario. sí, o sea, en general creo que el trasfondo de este caso es que cuando la SUNAT ve algo relacionado a un gasto de otra empresa, trata de reparar el gasto. O sea, en este caso, claro, lo que vio era que uno de los criterios para determinar si te pagaban o no este beneficio era si trabajaste una cantidad de años en otra empresa, ¿no? Sí. Entonces la SUNAT dijo, no, entonces es una liberalidad, ¿no? Una liberalidad, estás pagando por años que has trabajado en otra empresa y por ende la cuestionan. Y esto, claro, esto se repite en muchos casos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? Hay empresas que asumen gastos de trabajadores de terceras, de otras empresas, porque te incentiva o beneficia a la empresa, ¿no? Y no necesariamente eso significa que sea una liberalidad, que es por el lado de que lo quiere llevar la SUNAT. O sea, básicamente lo que dice la SUNAT, no, si estás asumiendo gastos de otras empresas, es una liberalidad porque estás regalando tu plan. Pero no es así, ¿no? O sea, justamente como repasábamos en la lámina anterior, el requisito es que sea causal, que sea necesario indirectamente o directamente para la generación de renta, ¿no? Ahora, Entonces, claro. si nos queda algo de tiempo, vamos a revisar las últimas RTFs, donde lo que hablábamos al principio, de que el principio de causalidad se entiende en sentido amplio, se ha ido relativizando y la SUNAT está cuestionando mucho el beneficio inmediato. Es decir, eh, aquellos casos donde el contribuyente se ve beneficiado por la erogación, por el desembolso, por efectivamente realizar un gasto, pero se ve beneficiado de manera inmediata y no de manera directa para la SUNAT, eso dice para personal una declaración. Y es un problema que estamos viendo también en otras soluciones y ya vamos a llegar. Eh, Gasto por bonificaciones extraordinarias. Yo creo que aquí no vale la pena, no vale la pena, digamos, incidir mucho. Lo que debemos tener en cuenta es que los criterios para aplicar una política de bonificaciones extraordinarias tienen que ser, por lo menos siempre, normalidad, generalidad y razonabilidad. Es decir, y aquí te voy a la pregunta a ti, Julio. Si una empresa se encuentra en situación de pérdida operativa y pérdida tributaria y empieza a otorgar bonificaciones extraordinarias en su personal clave, a partir del segundo año, el hecho de que la empresa está en pérdida y otorga bonificaciones no hace estas últimas no deducibles per se, sino que será necesario analizar las circunstancias. Por ejemplo, si la pérdida operativa se reduce sensiblemente. Claro, puede ser, por ejemplo, un incentivo para que los trabajadores tengan más rentas y se revierte esa situación. Y si viene dando un buen desempeño también. Entonces, lo que pasó en el caso concreto es que la zona cuestionó, creo que sí, no también la ganó, cuestionó pues el otorgamiento de los incentivos, eh, porque no encontraba razonabilidad ni normalidad. No razonabilidad porque las gratificaciones no eran razonables respecto de los ingresos de la empresa, y no normalidad porque no se demostró que estas gratificaciones constituían gastos corrientes de negocio, eran nuevos. Claro, acá viene el tema nuevamente, ¿no? O sea, hay que ver las circunstancias concretas. Lamentablemente, a nivel SUNAT, lo que vamos a ver definitivamente es que el análisis va a ser literal. Y si en la literalidad de la política de la entrega de la unificación no se acreditan las razones por escrito, va a ser objeto de amparo. Al final, lamentablemente también el tribunal fiscal no logró convencerse con las razones por las cuales la empresa sostuvo que los gastos eran normales y razonables. Y la empresa también aquí, yo creo que ya detallando por qué fallan en su argumentación, sostiene cosas como que a nivel sectorial, a nivel de la industria, es típico o es válido otorgar este tipo de bonificaciones y no tiene que ver nada con el sector en que te mueves. Creo que la situación de la empresa es personalísima en particular para tus condiciones. Claro. Pero finalmente, ¿cuál es la recomendación de esto? Al revés del caso anterior. No basta revisar la fehaciencia o que los documentos sean perfectos y se encuentren detallados por escrito. Aquí, donde la empresa confunde el tema conceptual, porque conceptualmente no logra acreditar cómo es que tenían que entenderse la razonabilidad y la normalidad de un gasto. De hecho, hemos visto muchos casos de fiscalizaciones de bonificaciones extraordinarias y el grueso de ellos son levantados por los de fiscalizaciones. Claro, sí, o sea, principalmente por ese entendimiento muy literal que tiene la SUNAT, ¿no? De que, o sea, por un lado, el que vimos en el caso anterior, ¿no? De que por el hecho de estar relacionado con otra empresa es no deducible, es una liberalidad. En general, ese es uno de los grandes tópicos al momento de analizar los gastos laborales, ¿no? Que considera que son liberalidades porque no hay una obligación de hacerlo. Y el segundo gran tópico es el de la generalidad, de que tengas que, o sea,
las bonificaciones extraordinarias son deducibles en la medida que acredites que este gasto es general. ¿Y qué significa general? Que se haya puesto a disposición de todas las personas que estén en la misma situación. Para ello tienes que fijar criterios objetivos, con base en jerarquía, años de trabajo, entre otros, los cuales justamente deben estar plasmados en la política de gastos, ¿no? Ya que estamos en el tema de personal, yo saco rápidamente esta casación de la Suprema, que es muy interesante, porque rompe con una, entre comillas, tradición empresarial que por lo menos yo siempre cuestioné y creo que no había en su momento. ¿Qué pasa? El artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta tiene dos incisos, el L y el V. El L se refiere a cualquier desembolso pago acordado por el empresario o por el trabajador. Eh, Mientras que el V se refiere a los conceptos que tienen incidencia laboral y que son otorgados al trabajador por mandato legal. Cuando hablamos del inciso L, tenemos que probablemente referirnos a los criterios que componen la causalidad. Normalidad, razonabilidad, generalidad, lo que acabas de mencionar, para que no se entienda que un pago es una liberalidad. Cuando hablamos, en cambio, de un pago que se realiza por mandato de la ley, es claro, pues, que no necesitamos saltarnos y revisar estos conceptos. Porque, Claro, por ejemplo, ahí está la AFP, etc. Polaridad, claridad familiar, O sea, el sueldo, ¿no? y el sueldo. Son conceptos que sí o sí tienen que estar presentes. En el caso concreto, esto llevó a la adquisición, pero en el caso concreto, la empresa había acordado con gerentes de alta plana el pago de montos extraordinarios. Llámese compensaciones por cumpleaños, incentivos por aniversario del tiempo laboral de la empresa, y pagos relacionados no con sus métricas propiamente, sino con su calidad de gerente. Lo que dijo la SUNAT fue, oye, estos conceptos no van, no son deducibles porque no están aplicándose a la generalidad de tus gerentes. Intencionalmente estás cogiendo algunos, tres, en el caso concreto, y pagándoles. Y lo que pasa es que, en opinión del contribuyente, no era necesario remitirse a la causalidad y a sus componentes. ¿Por qué? Porque estos pagos se hacían en función de un acuerdo de voluntarios, ¿sí? Un contrato. Y esto pasa mucho, o sea, esto lo veo mucho en fiscalizaciones, cuando las empresas consideran que al tener un contrato y en el contrato indicar las prestaciones adicionales al sueldo que van a ir a favor del trabajador, ya son automáticamente deducibles. Y eso es reciente porque están en el contrato, pero no, y claramente no. Y la casación lo que hace es darle la razón, en este caso el argumento, de que los pagos que realice el empresario, el trabajador, sea de manera discrecional, o sea por acuerdo de voluntades, que no sean mandatos de la ley, tienen necesariamente que revestirse todos los criterios de la causalidad. Es una cuestión que yo resalto y no sé cómo lo estoy. Sí, exacto, ¿no? Y eso, de hecho, viene por la propia ley, ¿no? Que establece, o sea, todos los gastos tienen que cumplir con el criterio de necesidad, ¿no? Que está relacionado con la generación de rentas o actividades dadas de la empresa. Pero hay requisitos adicionales para acreditar la causalidad, ¿no? Que son los requisitos de razonabilidad y normalidad, los cuales también en general aplican para todos los gastos. No obstante, hay un requisito especial, que es el de la generalidad, que la propia ley señala que solo aplica a determinados incisos, dentro de los cuales está el inciso L. Entonces la pregunta es, claro, ¿qué gastos laborales son los que están en el inciso L? Porque el inciso L es bastante amplio, no habla de bonificaciones, gratificaciones, emolumentos, pagos en general de los trabajadores, ¿no? Y el V también habla, ¿no?, de gastos que para el trabajador son rentas de quinta categoría, cuarta o quinta categoría. Entonces, ahí, claro, es donde surge la duda, es el sueldo, por ejemplo, ¿en cuál está? ¿En el V o en el L? Una bonificación anual, ¿está en el V o en el L? Entonces, lo valioso de este criterio es que al menos sienta una línea objetiva para poder diferenciar cuáles gastos están en uno u otro, lo cual es clave, porque dependiendo si estás en uno o en otro, te aplica este requisito de la generalidad, ¿no? Que como mencionaba era acreditar que le otorgas a todas las personas que están en la misma situación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, otra forma de interpretarlo también en el mercado era, ¿no?, en el V están todos los gastos que son regulares, los que ya se vuelven regulares, como el sueldo, etcétera, esos están en el V, ¿no? Y en el L están, que son los extraordinarios, ¿no? Entonces, si una bonificación es regular, está en el V y está en el L. Claro. Lo particular es que en una práctica no fundamentada e incorrecta, desde el punto de vista técnico, se pensaba que contractualizar, volver contrato, un pago. Ya lo convertía en objetivo, ¿no? Para decir, claro, y no. Y para eso es que
es necesario analizar cuál es la naturaleza de ese pago de trato, ¿no? Si proviene de, como señala la Constitución, proviene de un mandato legal, o si es más bien un acuerdo de voluntades, que es distinto a liberalidad, ¿no? Claro. Vamos Y a justamente ahí es importante ese concepto, ¿no? 100%. Hablemos de gasto por penalidades. Cuéntanos un poco de esta Quizás cuestión. podríamos retroceder al gasto de cese por trabajadores. Está ahí. Este es muy bueno, estamos Ajá. graciosos. Justamente, es eso. Claro, hasta ahorita tenemos una división de gastos laborales entre gastos que son obligatorios o mandatos de ley y gastos que vienen por acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, la SUNAT, ya cuando estamos en este segundo mundo de gasto por acuerdo entre las partes, se confunde en algunos casos, por así decirlo, no necesariamente así, y relaciona ese concepto de acuerdo entre las partes con liberalidad. Entonces, de hecho, la ley también señala expresamente que las liberalidades no son deducibles, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando analiza la SUNAT gastos laborales, trata de llevarlo al mundo de las liberalidades. Entonces, más aún este era el caso de un concepto que por su propio nombre parece prácticamente que es una liberalidad, ¿no? Que es este concepto de sumas graciosas. Y que por concepto justamente son los gastos que por la propia voluntad de los trabajadores los entrega, de la empresa, perdón, los entrega con el incentivo de cese. Que está previsto en la ley. Claro, que está previsto en la ley, pero es voluntario, ¿no? Es una figura prevista en la ley, pero que es voluntaria de las empresas. ¿Ya? Entonces, y de hecho la propia ley dice que estas sumas graciosas son compensables con la liquidación de beneficios sociales de los trabajadores al momento en el que se liquidan y cesan, ¿no? Entonces, la interpretación que venía dándole la SUNAT es que las sumas graciosas, justamente por definición, son sumas que la propia empresa ha decidido darle a los trabajadores a fin de que cesen, ¿no? Su puesto. Y que, y que por ese, en ese sentido, conceptualmente son liberalidades, prácticamente. Sin embargo, dice, no, sí pueden ser deducibles, pero siempre que acredites que esas sumas graciosas son compensables la liquidación de beneficios sociales, lo cual puede hacerse por la propia determinación de la empresa al momento de la liquidación del trabajador, o cuando un juez lo ordena y emite una sentencia que dice, no, el trabajador tiene derecho a una indemnización, por ejemplo, y entonces se compensa o utilizas ese pago de las sumas graciosas para reducir el pago de las indemnizaciones. Y en esos casos ya es deducible. Y esta resolución, que de hecho es bastante reciente, es bastante valiosa porque justamente ahonda o profundiza en qué es una liberalidad. Y una liberalidad no es un pago que acuerdas entre las partes. O sea, de hecho, tú en un contrato también es un acuerdo entre tú y yo acuerdo pagarte 10 por cualquier producto, ¿no? Pero no estoy regalándote esa plata. Entonces, precisamente, el Tribunal Fiscal reafirma que una liberalidad es un pago que realizas sin ánimo de recibir nada a cambio. Un ejemplo es una donación, es el ejemplo más clásico, pero no necesariamente solo las donaciones son liberalidades. Entonces, claro, esto nos lleva a que, por ejemplo, en el caso de las sumas gaseosas, no sea una liberalidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, no es algo que tú, como empresa, libremente lo estés otorgando, sino que es parte de un acuerdo entre las partes. Y que además tiene otra finalidad, ¿no? Que es justamente el incentivo del cese. No puede ser que este trabajador esté generando algún tipo de conflicto en el ambiente laboral de la empresa, entre otras situaciones, por lo cual sea conveniente que este trabajador cese, ¿no? Y en ese sentido sí puede ser necesario o puede ayudar a la actividad empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué dos conclusiones podemos sacar de esta resolución? Por un lado, que las sumas graciosas no son liberalidad. Es un pago que, si bien sí es acordado entre las partes, es parte o es obligatorio porque está en un contrato. Y en segundo lugar, que dependiendo de las circunstancias del caso, deberá acreditarse la causalidad, ¿no? Que efectivamente este gasto sea necesario para la empresa para generar rentas grabadas. De paso, este criterio amplio que he mencionado. De acuerdo. Entonces, Mira, lo gracioso para la SUNAT, y de hecho, yo creo que la resolución del Tribunal Fiscal es buena desde lo técnico. Lo gracioso es que era una liberalidad temporal, ¿no? Que te decían, oye, es una liberalidad, pero ojo, después puede ser reducible, ¿no? Cuando tengas la liquidación lista, será deducible. Entonces no era una liberalidad. nunca fue, pues. Nunca fue liberalidad, no puede convertirse en algo que no fue. Entonces el Tribunal Fiscal creo que acierta en lo técnico, pero no necesariamente igual, regreso en punto, la zona va a fiscalizar con otra persona. Claro, claro. Claro, y otro punto valioso es que dice, claro, que no puedes supeditar la deducción de un gasto al cumplimiento de una norma, ¿no? Laboral. O sea, lo que tienes que analizar son los criterios que veíamos al inicio, que sea
necesario, razonable, normal, entre los otros criterios que según sea aplicable dependiendo del tipo de gasto. Bueno, hablamos, Julio, ¿te parece de penalidades? Pero de hecho también está bastante relacionado. Si quieres yo entro en contexto, Sí, sí, a ver, no, yo solamente para decir una cuestión, ¿no? Los contratos en el Perú se basan en un principio de buena fe contractual, que está regulado en el Código Civil. Es natural que en el marco de una relación contractual surjan conflictos o surjan situaciones que nos impidan realizar o cumplir con nuestras obligaciones de manera cabal. Y para eso muchas veces se prevén penalidades. Se prevén pagos en favor de la otra parte que se ven perjudicadas. Los incumplimientos en ese orden tienen que entenderse siempre como parte de una relación contractual, como naturales al devenir de un contrato. Y lo que sucede es que con esta casación ya no sé cómo quedarnos de cara a los incumplimientos de los pagos sociales. No sé si me parece muy bonito. sí, o sea, quizás como antecedente también ya teníamos precedentes del Tribunal Fiscal, ¿no? Donde analizaban este caso y justamente reforzaban esta interpretación amplia de la causalidad o necesidad, para ser más exactos, ¿no? La relación que hay entre el gasto y la generación de la renta agravada o el mantenimiento de la fuente. O estas resoluciones señalaban, ¿no?, de que este requisito debe ser interpretado de manera amplia, ¿no? Y en ese sentido, como bien señalaba Octavio, las penalidades o el pacto de penalidades es parte común, normal y usual en las relaciones contractuales. Obviamente, al momento de elaborar nuevos contratos, ambas partes quieren asegurar o minimizar los riesgos de la operación. En un contrato, por ejemplo, de construcción, por un lado, yo soy una empresa que contrata la construcción de una obra y yo quiero asegurarme de que la obra cumpla con todos los requisitos que yo necesito, cumpla con los plazos establecidos, porque puede ser que yo tenga un compromiso con otra tercera persona, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos prevén el derecho para asegurar el cumplimiento del contrato? Por ejemplo, son las penalidades. De hecho, es muy usual, es normal que establezca este tipo de penalidades para que la contraparte tenga un incentivo, además del pago, de cumplir con la obra a tiempo y en los términos previstos en el contrato. Y por otro lado, desde la óptica del proveedor, en este caso de la empresa que se encarga de construir la obra, también es normal y es común que a lo largo de la revisión contractual, por algún motivo que puede salirse de mis manos, incumplan. O sea, hay muchas situaciones que no son previstas. Puede ser que haya algún tipo de evento o situación, un caso fortuito, fuerza mayor, en el cual me haga no cumplir con el plazo. Por ejemplo, otra situación, ¿no? Por ejemplo, si es la construcción de una obra, puede ser que el terreno en la que construya resulte que haya algún tipo de vicio oculto, ¿no? Que el terreno no tenga los requisitos, entre otros. Entonces, finalmente en el mundo de la construcción y en general todo tipo de contratos, la aplicación de penalidades es muy común. Y justamente parte de la relación contractual. Y yendo incluso a un lado más extremo, y ahí quizás te cedo el paso, o sea, incluso a veces dentro de la óptica del análisis que hace la propia empresa, incluso le conviene incumplir el contrato, ¿no? Pero no por el hecho de, de querer beneficiarme o algo, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿no? Simplemente resulta que eh, veo que no tengo la mano de oro, veo que tengo otra oportunidad de negocio y me resulta más conveniente incumplir el contrato. ¿Sí? Porque tengo esta otra oportunidad, ¿no? Y viendo toda la operación en conjunto, finalmente termino yo generando más renta, por así decirlo, ¿no? Causalidad inmediata, lo que hablábamos. O sea, ahí yo creo que lo que está buscando la SUNAT, y de hecho avalada ya por el Tribunal Fiscal, incluso el Poder Judicial, como vemos, es que acreditemos que una penalidad es de buena o de mala fe, lo cual es una prueba diabólica, ¿no? O sea, es imposible lograr acreditar eso de manera exacta con buscar la administración. Y justamente en la resolución del Tribunal Fiscal sí daban pie, ¿no?, a que las penalidades sean deducibles, porque comprendían que era algo usual en los negocios, ¿no? Lamentablemente, esta casación eh, parece que no entiende cómo operan los contratos y básicamente las conclusiones que dice son muy fuertes, ¿no? O sea, por un lado, que las penalidades no son algo usual en los negocios, lo cual es completamente falso. Eh, y que además, claro, uno no puede tomar provecho de su propio incumplimiento y deducir un gasto, lo cual nuevamente
justo lo conversamos antes de empezar la charla, vemos dos grandes problemas, ¿no? Por un lado, de que demostrar o entrar a cuál fue la intención de la empresa al momento de incumplir o no incumplir es algo casi imposible de demostrar porque no se sabe. Lo cierto es que hay un hecho objetivo que es el incumplimiento. Y en segundo lugar, que parece que la Corte Suprema ve la deducción del gasto como un premio, ¿no? O sea, es como que yo te permito deducir el gasto porque es un beneficio tributario, por así decirlo, cuando no es así, ¿no? O sea, la regla general debería ser que todos los gastos relacionados a la actividad empresarial normal, común, sean deducibles, ¿no? Como son las penalidades. Entonces, bajo ese entendimiento es que dice, no, pues las penalidades no son deducibles como regla, que deja así un espacio para argumentar lo contrario. ¿Por qué? Porque no son gastos necesarios para la generación de renta. No es algo normal, no es algo común y además estás sacando provecho de tu propio incumplimiento. Es un gran problema. Es un gran problema y de hecho veremos cómo, yo creo, veremos cómo ahora las intervenciones van a ser más celosas en esos temas. Claro, y en este caso es curioso, ¿no? Porque por un lado acá el Tribunal Fiscal sí tenía una posición un poco más favorable para los contribuyentes, pero ahora la Corte Suprema tiene esta posición contraria, ¿no? Y en estos casos... Más dura que la de la SUNAT incluso. Claro, más dura que la de la SUNAT. Porque la SUNAT usualmente cuestionaba en casos de penalidades la fehaciencia. Claro. Pero en este caso están cuestionando el concepto, no es lo mismo. Claro, porque la SUNAT decía, ¿no? Acredítame que efectivamente, y sí, o sea, uno, que pactaste esa penalidad en tu contrato, y dos, que efectivamente ocurrió el incumplimiento, ¿no? Ya, pero ahora lo curioso es que probablemente la SUNAT ahora utilice este pronunciamiento de la Corte Suprema como argumento, ¿no? Para rechazar los gastos, mientras que bueno, en casi todos los casos anteriores que vimos era lo contrario. ¿De acuerdo? Vamos por el último bloque, que es gastos financieros, donde hemos querido centrarnos, hemos querido centrarnos En lo más reciente, quizás, ¿no? La última pronunciamiento, y quizás hay solo unos conceptos previos o puntos claves que son claves al momento de evaluar la deducibilidad de los gastos financieros. Bueno, el primero, en general, es la causalidad, que justamente es lo que versa esta resolución. Lo segundo, que cada vez la SUNAT cuestiona con más fuerza, es la trazabilidad, que de hecho es un criterio que propiamente no está en la ley, tal como tal, pero que cada vez los criterios o pronunciamientos del Tribunal Fiscal son más duros, ¿no? ¿En qué consiste la trazabilidad? Es básicamente acreditar que el desembolso, el préstamo financiado, el monto financiado, efectivamente fue utilizado en lo que dices que lo ibas a utilizar y que te iba a generar renta, ¿no? ¿Y qué pruebas debes acreditar para eso? Básicamente lo que te pide la SUNAT es tener una prueba de sol a sol. O sea, tienes que tener el momento, la foto del el momento uno, ¿no? En que entró la caja a tu empresa, ¿sí? Y demostrarme momento a momento en qué utilizaste ese dinero, ¿no? Y por qué es que con ese uso te generó rentas. Lo cual es muy problemático, ¿no? Por muchos motivos. O sea, lo primero es que el dinero es un bien fungible. O sea, el dinero es dinero. O sea, puedes tener dinero que viene de este préstamo, puede ser dinero que generaste por tus ventas, etcétera. Entonces, lo cierto es que acreditar que utilices esa específica cantidad del préstamo para una actividad es bastante difícil, ¿no? Porque la caja entra a tu cuenta bancaria y lo puedes utilizar para lo que sea. Entonces, claro, prácticamente acá la SUNAT obliga a tener una cuenta separada para ese préstamo y solo utilizarla desde ahí. Pero bueno, o sea, si queremos cumplir con ese requisito, lo podemos hacer incluso. Lo segundo es, por ejemplo, otros casos muy comunes son los refinanciamientos. O sea, es bastante usual que una empresa tenga bastantes préstamos y esté buscando a la vez buscar una tasa de interés más beneficiosa, ¿no? Entonces puede ser que se refinancie y tome otro préstamo con otro banco. Pues acá, ¿qué es lo que hace la SUNAT? Dice, no, justamente en el principio de la trazabilidad tienes que ir hasta el momento uno, hasta el origen del préstamo. ¿Cómo es que ese préstamo uno se utilizó para repagar el otro? Y así sucesivamente, lo cual nuevamente es bastante problemático. Y en tercer lugar, que el gran problema también es que la SUNAT no toma en consideración la realidad. O sea, la realidad es que yo puedo haber tomado un préstamo para un determinado proyecto, pero ese proyecto al final se cayó, tuve otra mejor oportunidad y utilicé finalmente esa plata para otro proyecto, que sí puede ser incluso generador de rentas, ¿no? Pero la SUNAT, ¿sabes qué cuestión ahí? Dice, no es fehaciente. O sea, tu contrato decía que ibas a utilizar ese préstamo para el proyecto A. Y tú me estás diciendo ahora que utilizaste esa plata para el proyecto B. Entonces
no has demostrado o no has acreditado con prueba fehaciente cuál fue el destino del préstamo. Y por ende, te reparo el gasto. Entonces, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la causalidad, que vamos a ver ahora. En segundo lugar, la trazabilidad. Y en tercer lugar, eh, la norma o la limitación de gastos financieros que tiene nuestra ley, ¿no? Que es ahora se tiene que hacer una evaluación en función del EBITDA, que es un indicador financiero de cuáles básicamente tus resultados, sin contar intereses, deducciones, etcétera. Básicamente que es un límite del 30% de este EBITDA, ¿no? Pero bueno, con excepciones. claro, con excepciones, por ejemplo, que no aplica para las pequeñas empresas que superen ingresos por más de 2.500 UIT, entre otras. O sea, vamos igual, solamente para entrar en el contexto de este caso, que es bastante relevante, a contar un poco cómo funciona en el Perú la mecánica de financiarse para adquirir acciones de otra empresa. Así es. Como ya sabemos, la renta que proviene de una empresa peruana hacia otra está excluida de la determinación de la renta neta empresarial. ¿No? Los dividendos de una empresa, de la forma en la que le paga renta a su accionista, suben a la empresa padre, empresa hija, la empresa padre, no van a ser computados para la determinación de la renta neta. Eso lo sabemos. Ahora, mucho se discutía qué pasa si esa empresa matriz se ha financiado para adquirir acciones de una empresa que eventualmente va a ser subsidiaria, ¿no? Y lo que decían era, oye, no, porque no podemos hablar de causalidad, porque como solamente vas a generar dividendos y no van a ser computados, en verdad tampoco deberían llevar penas. Así es. Pero el Tribunal Fiscal, en muchas resoluciones que vienen del año 2002, incluso hasta ahora, que ha dicho que la adquisición de acciones, es decir, el hacerte de una empresa como subsidiaria mediante la búsqueda de un financiamiento, puede responder a razones estratégicas del mercado, de mejor colocación, de tener una, digamos, una mejora o una anomalía o un rédito, de muchas otras maneras, más allá de los simples dividendos. Con lo cual, se aceptaba, por lo menos en ese nivel, la deducción del gasto financiero de una empresa, reitero, matriz, para hacerse una subsidiaria, ambas empresas. Este caso, Julio, va por ahí, con la particularidad de que después, tanto la empresa matriz peruana como la empresa subsidiaria peruana Se fusionan. se consolidan, Se consolidan. consolidan patrimonio según una organización, puntualmente una fusión. Y la empresa matriz ya tenía un financiamiento contratado con el cual iba pagando y iba pagando intereses que claramente no aprovechaba, porque no generaba renta neta porque no generaba renta para limpiarlos. Y tenía pura pérdida. Tenía pura pérdida. Pero al consolidarse los patrimonios, viene a recoger una empresa operativa, con lo cual ya entra en otro calibre el pago de intereses porque ya puede sumarse en la determinación. Cuéntanos qué pasó y qué dijo el tribunal. Claro, ahí este tipo de operaciones también, como mencionó Octavio, es una forma usual de adquirir empresas, ¿no? Que quizás es el punto adicional en el que entra a analizar esta RTF, ¿no? Que es la compra apalancada o la compra financiada de acciones, ¿no? O sea, es usual que una empresa tome un préstamo para comprar acciones de otra empresa, es algo normal, pero justamente esto tiene una serie de problemas, que es que si es una empresa holding o meramente su única función va a ser dueña de las acciones de negocio operativo que compra, no va a poder deducir el gasto financiero. ¿Por qué? Sencillamente porque no tiene renta contra qué aplicarla. Y ese interés va a generando pérdida que va a ir perdiéndose porque no va a generar renta en el futuro, con lo cual es claramente una ineficiencia, ¿no? Entonces, por eso es que si se hace este tipo de compras de manera financiada, lo más normal es que el segundo paso sea la consolidación de los dos patrimonios, que es a fin de que finalmente de que se consolide la deuda con el activo que va a generar la renta con la cual se puede pagar el préstamo, que es una estrategia de eficiencia común y no es descubierta por Perú para nada. Claro, no es algo que se escribe de este tipo de compras desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema, ¿no? Es, por un lado, que ya sí tenemos bastante jurisprudencia del Tribunal Fiscal que reconoce que la compra de acciones o la compra financiada de acciones sí puede generar intereses que son deducibles porque cumple con el principio de causalidad. Bajo varios criterios. Uno es que puedes vender luego esas acciones y te genera renta, ¿no? Además, también puede generar sinergias, puede generar algún tipo de ahorro con la empresa que estás comprando, etc. Entonces, no solo vas a recibir dividendos. Pero en el caso de la consolidación de las dos empresas, parece que esas dos situaciones en las cuales se podría deducir el gasto desaparecen, ¿no? Por un lado,
si es la empresa padre que compra las acciones de la empresa hija y luego la empresa hija es la que sobrevive y consolida a su padre, ¿cuál fue el activo que compraste con el financiamiento? Las propias acciones de la empresa hija, ¿no? Entonces, esas acciones no se van a poder vender, no vas a poder generar renta, entre otras. Además, otro punto que cuestionaba la SUNAT es, justamente tú has hecho todo este esquema con el único propósito de poder deducir los gastos, porque si no consolidabas los patrimonios, no ibas a poder deducirlos. Entonces, lo que dice la SUNAT es, ya, ok, bueno, no te estoy rechazando el plano que deduzcas el gasto, pero acredita que cumples con el principio de causalidad. Y para la SUNAT, este principio de causalidad debía ser analizado en cabeza de la empresa que deduce los gastos. Entonces, en el segundo momento, ya una vez consolidado el negocio, quien debía acreditar esta causalidad era la empresa que sobrevive, ¿no? Que en este caso es la operativa. Y vuelves al mismo punto inicial. Entonces, ¿cómo voy a poder aprovechar ese gasto si ¿cómo voy a poder aprovechar ese gasto financiero si viene de un préstamo que fue utilizado para comprar mis propias acciones, ¿no? Entonces, no hay forma de acreditarlo, ¿no? Entonces, bajo esos argumentos, la SUNAT reparó los gastos financieros que se deducían en el momento 2, es decir, ya después de la consolidación, bajo el argumento de que no se acreditaba el principio de causalidad. No habías demostrado que la empresa sobreviviente operativa había utilizado ese préstamo para generar rentas desde su perspectiva, ¿no? En cabeza de ella. No desconoce que sí podía acreditarse la causalidad bajo estos otros supuestos, pero al momento de consolidar el negocio ya desaparecía esa posibilidad, básicamente. Entonces, el Tribunal Fiscal va un poco más allá y a partir del inciso específico de la deducción de gastos financieros, dice, la norma señala que para que pueda deducir un gasto financiero, este debe, este debe provenir de un financiamiento, un préstamo que fue utilizado para la compra de bienes o pago de pasivos, ¿no? Que estén relacionados con mi negocio, ¿no? En ese momento. Claro, no lo dice textualmente, pero el razonamiento que dice el Tribunal Fiscal es, claro, si me está diciendo que es deducible si se utiliza para comprar A o B, entonces ¿en qué momento debo evaluar la causalidad? Al momento en el que utilicé o obtuve ese financiamiento, ¿no? Entonces, ahí deja de lado el principal argumento de la SUNAT, ¿no? Que es la causalidad la debo mirar en el momento 2, al momento en el que ya se consolida el negocio. No lo que dice el Tribunal Fiscal, no, más bien tienes que mirarlo en el momento 1. Momento 1 en el que ibas a evaluar en qué ibas a utilizar ese préstamo. Entonces, básicamente tienes que demostrar que la compra de esas acciones de alguna manera estuvo vinculada con la generación de renta, ¿no? O sea, es un problema porque yo podría aceptar que la discusión se base en una cuestión de temporalidad, ¿no? Si me llevo el resultado, si me llevo, en este caso, una pérdida, ¿no? Porque estoy pagando interés. Si me lo llevo en el año 1 o en el año 2, o lo debo seguir difiriendo conforme lo pacté inicialmente contra pago de intereses. Pero no podría aceptar de ninguna manera que me rechacen ese gasto. Porque, te cito otro ejemplo. Recuerdo lo que pasaba con los proyectos truncos. Cuando pasó lo de la pandemia y muchos negocios que empezaban a relanzarse, a resurgirse o a tener actividad material, se vieron inmersos en la pandemia y terminaron perdiéndolo todo, habiéndose ya comprometido, por ejemplo, a pago de préstamos, a pago de intereses, por desembolsos de capital o por financiamientos. Bajo la lógica de la SUNAT, como la entendemos, si yo soy una empresa que se prestó y al año siguiente mi negocio terminó por la pandemia y debo seguir pagando intereses porque el capital fue desembolsado, no podría deducirlos. Y ese no es el criterio, porque el Tribunal Fiscal, en el caso de proyectos troncos, les ha manifestado y ha dicho que los gastos en ese caso se pueden hundir, se pueden deducir. Claro, y ahí entra otro concepto importante que es la potencialidad, ¿no? O sea, el principio de causalidad no debe ser entendido como demuéstrame qué plata ganaste con ese gasto, ¿no? ¿Cuál fue la renta que generaste, ¿no? Sino que simplemente debería bastar con acreditar que potencialmente ese gasto te iba a servir para generar renta, ¿no? Pero si no lo hace, por ejemplo, como es un proyecto trunco, pues no es que pierdas el derecho a deducir el gasto, ¿no? La pregunta es si en una operación como esta, ¿no? Desde el momento 1, si iba a generar renta con ese préstamo o no. Ese es, claro, es lo que no analiza. No dice el tribunal, pero pues yo pienso menos en mi lectura. Debería el contribuyente procurar tener todo el argumento y la batería de argumentos listas para defender la causalidad inicial. Claro, exacto. O sea, es básicamente aquí la recomendación es que si vas a hacer una compra de manera financiada, debes tener un estudio económico que acredite cuáles son las razones comerciales para hacer esta consolidación de negocios y de qué manera eso iba a hacer que todo sea más rentable.
Por ejemplo, puede ser que la matriz tenga un know-how que le iba a servir a la empresa sobreviviente para generar más rentas, tenía marcas, tenía otro tipo de Proveedores activos. importantes, acuerdos ya cerrados, canales de distribución. Y en ese sentido, la compra de las acciones iba a ser beneficiosa en general para todos, para generar renta, ¿no? Entonces, claro, en este caso se cayó por un tema de pruebas, ¿no? Y la SUNAT no había argumentado bien eh, por qué es que consideraba que no era causal, ¿no? Básicamente dijo, no, tenías que evaluarlo en el momento 2 y el Tribunal Fiscal dijo, no, era el momento 1. Pero, claro, eso da pie a que ahora la SUNAT, evaluando ese criterio, argumente de otra manera, ¿no? Que el caso no es causal. Y otro punto, además, es que también deja abierta la posibilidad de que este tipo de operaciones sean analizadas bajo la norma 16, aunque esta cláusula o este artículo que tiene el Código Tributario para evaluar si las operaciones son elusivas o simuladas y que su único propósito es tener una ventaja tributaria. Entonces, lo que dice es, el Tribunal Fiscal es, ok, por la causalidad puede ser que haya pasado el texto, por así decirlo, acreditaste que el gasto era causal, pero eso no quiere decir que este tipo de esquemas no pueda ser ilusivo. Por lo cual, nuevamente, se hace muy importante tener desde el inicio este estudio económico que demuestre, ¿no?, de que efectivamente este esquema tenía una finalidad comercial y no era solo para tener una ventaja tributaria. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, ¿cuáles eran las razones más allá de la situación tributaria, como de aprovechar los gastos contra los ingresos? De por qué querías tener una holding, Sí, por qué necesitabas una sociedad más en el país, que es una manera reitero típica de estructurarse, pero que a la luz de la norma decimosexta o cláusula inclusiva general va a ser necesario refutarla en cuanto a los cumplimientos de defensa. Teníamos una ronda de preguntas, Julio, pero ya estamos excedidos en el tiempo. Yo solo quiero agradecerte por acompañarnos hoy. Realmente ha sido un gusto compartir contigo, conversar, escucharte y comprometerte además para futuras sesiones de parte de COVID y de proyectos. muchas gracias, Octavio. Espero que haya sido de provecho para todos. Y de todas maneras, vamos a recopilar las preguntas y tratar de responderlas de la manera que sea posible. Sí, nos comprometemos a ello. Creo que tienen nuestros contactos en general todas las personas que se han registrado, así que estamos a disposición. Gracias a todos y que tengan una bonita noche.